¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda como siempre su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Muy bien, amigos, el día de hoy hemos hecho un interesante reportaje con el apoyo del ingeniero José Luis Amado y Pedro Ventosilla Olaya, parte del equipo de Hora 8, nada menos que en Centrum, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se han tocado unos temas realmente muy interesantes vinculados con la competitividad del Perú y el hecho, vamos a decir, cuestionable, lamentable, que en el índice de competitividad nuestro país ha bajado del puesto 41 al puesto 43. Por cuarto año consecutivo, el Perú retrocedió en el ranking de competitividad 2011 del IMD al ubicarse en el puesto 43 con 62.65 puntos de un total de 59 países. Según el ranking a nivel de Latinoamérica, el Perú se ubica después de Chile, que está en el 25, México en el 38, luego nos sigue Brasil en el 44, Colombia en el 46, Argentina en el 55 y Venezuela en el 59. O sea que estamos por encima, estimados amigos, de Brasil y países como Brasil, Colombia y Argentina, ¿no es cierto?, también Venezuela. Realmente son datos muy sintomáticos, pese a que estamos bajando, somos un país en crecimiento económico, en crecimiento de competitividad, pese a las ligeras bajas que tenemos en estos años. Lo que lamentaríamos realmente los peruanos es que el próximo gobierno pueda producir en nuestro país pues un cambio que pueda resultar funesto y fatal y que pueda causarle un grave daño al bajar considerablemente estos indicadores, lo que no quiere decir naturalmente que hace falta, más allá de los beneficios como consecuencia de un buen manejo de macroeconómico, vamos a decir, lo que no quiere decir que hace falta, ¿no es cierto?, que haya esas palabritas nuevas que se utilizan hoy en día en el léxico de los políticos, los economistas y de los periodistas también, como por ejemplo chorreo o equidad. Es lo que se necesita, sin ninguna duda, pero eso no significa empezar pues con medidas de repente demagógicas y populistas que terminen perjudicando al país. Bien, amigos, como les comentábamos el día de hoy, pues hemos hecho un reportaje, vamos a escuchar las importantísimas declaraciones, en primer lugar, del ingeniero Ricardo Rodríguez Ulloa, profesor de Centrum de la Pontificia Universidad Católica, a cargo del ingeniero José Luis Amado. Después estaremos conversando con otros miembros de Centrum y en la siguiente parte del programa para hablar de política energética y de energías renovables estará con nosotros el ex viceministro de Energía del gobierno que está terminando, el gobierno aprista, el economista Pedro Gavio. Vamos entonces con las imágenes con Ricardo Rodríguez Ulloa de Centrum, Escuela de Negocios de la Universidad Católica, hablando sobre competitividad en el evento realizado el día de ayer en la mañana en Centrum, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante. Amigos de la Hora 8, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos en esta oportunidad transmitiendo directamente desde el campus de Centrum Católica. Esta mañana se ha llevado a cabo una presentación de los índices de competitividad mundial 2011. Son los índices que han sido trabajados por la institución pertinente a nivel mundial y que en esta oportunidad vamos a conversar al respecto con el profesor Ricardo Rodríguez Ulloa. Él es profesor del Centrum Católica, a quien le damos las buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuáles son las novedades de este nuevo índice de competitividad que ha sido comentado en esta oportunidad? Bueno, el índice, lo que estamos presentando hoy día es justamente el índice de competitividad que mide el IMD de Suiza, en donde se mide la competitividad de los países, de 59 países en el mundo. Y este es un tema que lo viene manejando Centrum, examinando el desempeño competitivo del Perú en los últimos años, ¿no? Lo que podemos observar este año es de que el Perú sigue descendiendo en su competitividad. Está pasando del puesto 41 al puesto 43 y entonces y esto ya viene en una tendencia desde hace varios años, lo cual resulta, por cierto, preocupante.
¿Qué cosa es lo que está pasando a nivel de gobierno? Porque básicamente esta tendencia de caimiento se produce, se asenta en este gobierno. ¿Qué cosa es lo que no está tomando en cuenta en función a lo que ha sucedido en los años anteriores para que este índice no disminuya, se mantenga por lo menos? Bueno, en realidad no es solamente lo que se han hecho en estos últimos años, sino que esto es un tema estructural que tiene el país, que yo lo relaciono con la visión cortoplacista que han tenido los partidos políticos que tomaron el gobierno en su momento, y también la gente que en el Estado y en el sector privado usualmente maneja las organizaciones tanto estatales como privadas. Yo creo que es un mal endémico que tenemos en el país, que tenemos una mirada en el corto plazo y además tenemos una cultura reactiva. Primero suceden las cosas y después nos lamentamos y tratamos de arreglar las cosas. Yo creo que esto implica un cambio en el paradigma, un cambio en la mentalidad, un cambio en donde tanto en el sector público como en el sector privado deberíamos tener una visión preactiva, es decir, anticiparnos a los hechos, y proactiva, es decir, deberíamos ser constructores del futuro. Pero ¿qué cosa es lo que está sucediendo en nuestra mentalidad a nivel de gobierno, que no se opta, por ejemplo, por la metodología sistémica para poder planificar, para poder organizar los principales indicadores que nos lleven a una competitividad, mejorar la competitividad en beneficio del país? Bueno, esto es un problema educativo, es un problema de educación. Toda la educación que recibimos en el Perú es una educación anclada en principios y digamos, y axiomas del siglo XVII y XVIII. Y estamos en el siglo XXI. Esta forma de analizar las cosas es una forma de analizar las cosas aisladamente, reduccionísticamente. Entonces, por ejemplo, analizamos y buscamos un buen desempeño económico, pero no nos damos cuenta que estamos pésimamente mal en infraestructura, en el desempeño nacional. Eso parte en principio por la visión cortoplacista que tiene el gobierno, ¿no? Estamos bien en la parte económica, porque eso es lo que da la imagen, la fotografía del momento, pero eso nos perjudica a largo plazo. Efectivamente, bueno, esta visión cortoplacista entonces se enfatiza en lo que se puede mostrar en el corto plazo, en lo que puedo manejar en el corto plazo, pero digamos, estamos dejando de lado temas cruciales, temas fundamentales, que son temas estructurales, y que digamos, porque los resultados no van a tener efecto en el corto plazo, pues no le prestamos la atención. Nuevamente aquí hay un manejo cortoplacista y nunca así vamos a salir de la incompetencia como país. Lo que requerimos acá, y los indicadores lo están indicando, es mejorar ampliamente todo lo que es la infraestructura. Y cuando me refiero a infraestructura, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a conectividad. Aun cuando los distintos gobiernos y el gobierno saliente nos dicen que estamos haciendo carreteras, y los gobiernos anteriores también lo han dicho, aquí el ranking está indicando que en conectividad, es decir, en infraestructura vial, por ejemplo, estamos en el puesto 59 de 59 países en el mundo. Eso significa que estamos en el último puesto a nivel mundial en el tema de la conectividad, en el tema de la infraestructura. Así es, estamos en el último puesto. Por ejemplo, en cooperación tecnológica, es decir, en el tema en donde podríamos hacer alianzas con países del primer mundo, etcétera, para poder innovar y mejorar nuestros procesos productivos, estamos en el puesto 59. Es decir, hay muy pocas empresas, y el Estado tampoco no hace ninguna política a fin de poder innovar, a fin de poder traer nueva tecnología, a fin de poder tener mayor capital, digamos, intelectual, para poder innovar nuestro aparato industrial. Eso significa también que la inversión en ciencia y tecnología, como lo reflejan básicamente los indicadores, es prácticamente nulo, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que esto es también un tema endémico en el país. Hemos venido por décadas desdeñando la ciencia y tecnología, y hay muy poco presupuesto estatal para un tema estratégico radical para cualquier país competitivo en este momento, ¿no? Pero ¿no será que los gobernantes están más preocupados en el negocio del día, del momento, y no la planificación del desarrollo futuro? Bueno, a eso es lo que queríamos decir al inicio, ¿no? O sea, todo esto responde a una visión cortoplacista. La ciencia y tecnología no va a tener resultados en el corto o mediano plazo. La ciencia y tecnología implica formar científicos, formar investigadores, y eso es un trabajo para el mediano y largo plazo. De manera que con esta visión cortoplacista no estamos apuntando a eso, y los grandes países competitivos, llámese Taiwán, llámese Hong Kong, llámese Estados Unidos, llámese los países nórdicos, todos ellos apostaron a la ciencia y tecnología, y esto es un trabajo de corto, mediano y largo plazo. Una experiencia cercana, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Chile, que ellos formaron durante muchísimas décadas su capital humano, mandaron a los países más desarrollados para
formarlos en maestrías, en doctorados, que pudieran después resultar pues beneficiosos para el desarrollo de los programas que el gobierno ha impulsado, ¿no? Claro, pero como le vuelvo a repetir, todo esto debe responder a un plan estratégico nacional, ¿no? Porque si trabajamos no sistémicamente, si trabajamos simplemente tratando de hacer algo aisladamente y no dentro de un arco estratégico nacional, entonces serán esfuerzos aislados. Todo esto, inclusive la estrategia de desarrollo de la ciencia y tecnología, tendría que estar dentro de una estrategia nacional de ser competitivos en el mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, hay un famoso plan que lo ha desarrollado ese plan con una visión de desarrollo a largo plazo. Hay también el tema del acuerdo nacional. Estos son esfuerzos, pero que en realidad no se comunican realmente y sean en algunos casos en el tema vinculados a los acuerdos nacionales no se están siguiendo, no se está desarrollando y está todavía paralizado. Para la fotografía tenemos un bonito papel, un bonito documento que dice que hay un plan, pero en la práctica esto no es nada más que una visión cortoplacista, ¿sí? Bueno, los trabajos que se están haciendo a nivel del Estado a través del CEPLAN o inclusive, digamos, los esfuerzos que se están haciendo en el sector privado requieren, como lo he manifestado en la exposición que hemos hecho hace un momento, la convocatoria de los propios actores para que compren y se comprometan en ese proceso. Caso contrario, digamos, no habría ningún compromiso y por tanto esto quedaría simplemente como un documento, como algo interesante, una propuesta interesante, pero eso no va a tener eco porque los actores del proceso no están siendo convocados para poder plantear y poder comprometerse en este tema. Esto requiere nuevamente el esfuerzo tanto del Estado como del sector privado, de la sociedad civil, para pensar de esa manera. Pero vuelvo a repetir, esto solamente se dará cuando, digamos, tomemos conciencia, y ese es un tema educativo, de que el manejo de un país no puede ser un manejo cortoplacista, sino un manejo en el mediano o largo plazo. Y esto implica, pues, tener estrategias, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Ahora, esta visión de desarrollar el plan de largo plazo a nivel de ese plan o del Acuerdo Nacional es realmente interesante desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero cuando existe un ruido entre la comunicación, entre lo que está sucediendo y lo que quiere hacer el Estado y la sociedad, esto realmente no arribaría a nada concreto. Bueno, yo debo manifestar que el trabajo que se está haciendo es un trabajo, vamos a decir, mejor de lo que antes había. Es decir, antes no se hacía ni eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Perú está avanzando, ¿no? Pero no, al CEPLAN no se le da los recursos necesarios, por ejemplo, no se le da el presupuesto necesario para que este trabajo sea un trabajo mucho más comprometido, que involucre más a los actores y que sea un trabajo mucho más significativo y más involucrado con los diferentes sectores y actores del país. Yo creo que en ese sentido, nuevamente, vuelvo a indicar, nuestros directivos, nuestros gobiernos o los partidos que han tomado el poder en su momento, por esa visión cortoplacista, están desdeñando esta necesidad de ver al país al mediano, largo plazo, y entonces nos olvidamos del planeamiento a largo plazo, nos olvidamos de la ciencia y tecnología y el rol que debe contar en el proceso innovativo en la industria nacional, y entonces estamos en una industria primaria, exportando materias primas, y esto no tiene vida en el mediano y largo plazo. Bien, amigos de la hora 8, esto ha sido la participación del profesor Ricardo Rodríguez Ulloa, profesor de Centrum Católica, quien nos ha comentado los principales puntos vinculados a los índices de competitividad 2011. Eso es todo por ahora, Ricardo Monteagudo, regresamos dentro de un momento. Bien, amigos, fueron las opiniones vertidas por Ricardo Rodríguez Ulloa de Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica. Amigos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con José Luis Amado y Pedro Ventosilla directamente desde Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Bien, amigos, en la actual coyuntura política que vivimos en el Perú, los peruanos tenemos que estar preocupados realmente por mantener los niveles de crecimiento, el grado de competitividad que tenemos, mejorar en una serie de aspectos en los que estamos bajos, que comentaremos en breves segundos, que podrían elevar nuestra competitividad, ¿no es cierto? Y esta es una de las razones por las cuales el voto que emitamos este 5 de junio
tiene que ser probablemente el voto más responsable al que están obligados a ejercer los peruanos en los últimos 30 años, y creo que no exagero, estimados amigos. Mucho ojo a las propuestas de gobierno y mucho ojo a los que acompañan a los candidatos al momento de decidir. Bien, yo quiero, antes de entrar con el profesor también de Centrum, Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Rubén Guevara Moncada, que es de nacionalidad guatemalteca, él es nacido en Guatemala, pero viene trabajando en Centrum desde hace muchos años, quien va a expresar opinión también con relación a temas vinculados a la competitividad en nuestro país. Quiero mencionar rápidamente que nosotros tenemos un promedio que nos permite estar en una buena posición por encima de varios países de la región como Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, por ejemplo, debajo de Chile, sí, y tenemos, digamos, muy buena puntuación en temas vinculados con, por ejemplo, empleo, precios, economía doméstica, que son, digamos, los parámetros que se utilizan para medir la competitividad en finanzas públicas, en política fiscal, en fin, en lo que se refiere a marco institucional, en fin, más o menos, pero, y acá viene el pero, tenemos pues pésima nota en lo que es infraestructura básica, tecnología, digamos, infraestructura científica, y en servicios de salud y cuidado y preservación del medio ambiente y naturalmente en educación. Esos son los puntos en los cuales estamos bien abajo y en donde necesariamente los próximos gobiernos tienen que poner énfasis. Vamos entonces con la entrevista al profesor Rubén Guevara de Centrum, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica, quien nos continuará hablando sobre competitividad y otros temas vinculados con la economía nacional. Bien amigos, en esta oportunidad estamos transmitiendo directamente desde Centrum. Estamos con el profesor Rubén Guevara, que él es el director del Centro de Investigación de Centrum Católica, quien nos va a comentar sobre las principales novedades que trae este índice de competitividad que ha sido presentado el día de hoy. Profesor, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir los resultados de este ranking en el cual el Perú ha obtenido la posición número 43 de 59 países incluidos. Si podemos hacer un poquito de memoria, recordamos que Perú inició su participación en este ranking en el 2008. En ese momento estábamos en la posición número 35 de 58 países. Y ahora, en el 2011, hemos descendido a la posición 43 de 59 países. Y esto porque ha entrado un país más, entonces hemos pasado de 58 a 59 países. Entonces, si tomamos la base de cuando entramos, estaríamos en el puesto número 42. Hemos descendido del 35 al 42, ¿no? Pero lo correcto también es de que gran parte de esta disminución en los índices de competitividad tiene que ver las acciones que toma el gobierno y la empresa privada a nivel nacional. Hay una gran cantidad de factores que se conjugan, porque se toman en cuenta más de 300 variables. Muchas de estas variables obviamente tienen que ver con el Estado, con el rol del Estado. Otras tienen que ver con el rol del sector privado, otras tienen que ver con el rol inclusive del ámbito en el cual se da esto, que es la sociedad en general. Y entonces, en ese contexto, quizá el Estado donde juega el papel más importante, y es en lo cual estamos más débiles, como ustedes pudieron ver hoy temprano, es en el área de infraestructura. El Perú ocupa en infraestructura el puesto número 58 a nivel de los 59 países. Está penúltimo, y justamente políticas como el que ha recientemente dado el gobierno de frenar la inversión a través de un decreto supremo de urgencia, no hace sino abonar esa disminución. Tal vez en el ámbito de infraestructura, sea a corto plazo, los proyectos que están en marcha, me imagino yo que van a tener que detenerse un poco debido a este decreto supremo, pero en general el Estado consistentemente, y esto no es nuevo, es antiguo, no ha dado suficiente prioridad al desarrollo de la infraestructura productiva. Hablamos de carreteras, ferrocarriles, vías pluviales, conectividad aérea, etcétera. No ha dado prioridad a la inversión en infraestructura tecnológica,
es decir, desarrollar centros de excelencia, pero realmente grandes, bien dotados de personal especializado y de recursos especializados que puedan, digamos, contribuir al desarrollo de la innovación en el país. Y peor aún, el país no ha invertido en infraestructura científica. Y esto ya se va mucho más atrás, invertir no solamente en la conformación de las instituciones del Estado dedicadas a ciencia, tecnología e innovación, sino también fortalecer universidades, crear centros de investigación, promover la creación de un marco jurídico que promueva, por ejemplo, la patentización de nuevas aplicaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, en esa área, definitivamente el Estado es el que juega el papel preponderante. El sector privado puede jugar un rol aquí de acompañamiento, y hoy en día que podemos tener estas alianzas público-privadas, podría a lo mejor tener un rol más preponderante. Pero la iniciativa, el liderazgo, la visión, tiene que partir definitivamente del Estado. En el otro ámbito en el cual aparecemos muy débil es en la fortaleza precisamente del Estado. Vemos que el Perú continúa siendo un país que, si bien es cierto, tiene fortaleza en algunas áreas, como lo es en la macroeconómica, es relativamente débil, y eso nos afecta, digamos, en el ranking, en materia de justicia, aplicación de la justicia, en materia de todos los asuntos relacionados con lo social y lo ambiental. El tema de vinculados a la comunidad también están bastante mal, ¿no? Y un tema esencial que no debería estar ocurriendo es en la calidad del gasto público. Está bien que el Estado sea, digamos, muy cauteloso con el gasto público, pero debe ser más estratégico en la forma en que invierte los fondos del Estado, por ejemplo, en educación, en salud, en infraestructura y por ahí, ¿no? Por el estilo. Ahora, ¿cómo está el ámbito de los negocios? ¿Cómo aparece? Curiosamente, deberíamos de aparecer, si es que tomásemos quizá una encuesta de percepción, mucho más arriba, mucho más fuertes. Pero no, también seguimos relativamente débiles. Y hay tres áreas en las cuales el sector privado, el ámbito de negocios, por ejemplo, es relativamente débil. Uno de ellos trata con la disponibilidad en el país de ejecutivos en cantidad y en calidad para poder gestionar mejor nuestras empresas, ¿no? Ese es uno de los aspectos más débiles que tenemos, y que tiene que ver otra vez con el tema de educación un poco, ¿no? Y por el otro lado, en todo lo que tiene que ver con calidad del empleo y generación de valor agregado. Otra cosa que también resalta bastante es el tema de la institucionalidad, ¿no? O sea, el poco valor que le damos a la institucionalidad en el Perú. Pues la razón por la cual estamos también en un índice bastante bajo, ¿no? Sí, sobre todo que la institucionalidad en el Perú depende muchísimo de las personas. La institucionalidad es relativamente frágil porque está íntimamente ligada a las personas. Hay una preponderancia de la persona y no de la institución, cuando debería ser al revés, ¿no? Y eso es posiblemente un subproducto de la cultura latinoamericana en general, en la que valoramos a la persona, ese liderazgo relativamente caudillista, ¿no? De la persona que está digamos, y que decide todo y que toma las decisiones por todos nosotros, en vez de estar basada en la cual el marco jurídico e institucional es el que debería de prevalecer. Eso también tiene que ver con el tema de los gobernantes de turno, ¿no? O sea, cada gobernante viene a descubrir la pólvora, a descubrir la rueda y reempieza nuevamente. Todo lo que se hizo anteriormente lo deja de lado y estamos así permanentemente volviendo a empezar. Como decíamos hoy en la mañana en la conferencia de prensa, esto tiene que ver con la visión de país de largo plazo, con planes estratégicos de largo plazo que trasciendan los diferentes gobiernos, ¿no? En los cuales en un proceso participativo concertado, teniendo una visión de un país grande, desarrollado, logremos establecer los pilares estratégicos, por lo menos yo diría a 35 a 50 años, y
que se vean como políticas de Estado, políticas públicas de Estado, en las cuales sea cual fuere el gobierno que llegue, tendría que seguirlas implementando, ajustándolas obviamente en la medida que el mundo vaya cambiando. Pero en términos generales la visión debería ser una sola, la misión debería ser una sola y los objetivos estratégicos macro de largo plazo deberían ser, digamos, relativamente estables. Si lográsemos eso, también resolvemos el problema de la institucionalidad, porque lo que prevalecería serían justamente esa visión, esa misión y esos objetivos de largo plazo a nivel macro los que se utilizarían como el carril, digamos, por el cual tiene que desenvolverse el Estado. Ok, muchísimas gracias, profesor. Ricardo, hemos estado en esta oportunidad con el profesor Rubén Guevara, él es el actual director de investigación del Centrum Católica. Bien, eso ha sido todo por ahora, regresamos en un momento. Bien, amigos, es importante reiterar que uno de los aspectos fundamentales es lo que significa la educación. Es uno de los puntos en el cual nuestro país está muy bajo, no solamente en la educación universitaria, superior, tecnológica, de alto nivel, vamos a decir que es lo que en el fondo necesita el país, sino también en lo que se refiere a educación básica, primaria, en fin, los índices incluso de nutrición, que son parte del proceso de educación, son imprescindibles reforzarlos si queremos ser un país realmente competitivo, con expectativas y con pretensiones de incorporarse al segundo o al primer mundo, estimados amigos. Este fue el reportaje, le agradecemos mucho a Pedro Ventrosilla y al ingeniero José Luis Amado, realizado en el Centrum, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el día de ayer en la mañana. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con una interesantísima nota, también no se la pueden perder, sobre energías renovables y política energética con el ex viceministro de Energía del gobierno aprista, el economista Pedro Gamio. Regresamos. Bien, amigos, para escuchar propuestas relacionadas con energías renovables y política energética, tenemos esta entrevista con el economista Pedro Gamio, ex viceministro de Energía del actual gobierno. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con Pedro Gamio. Bien, amigos, continuamos entonces con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio. El tema de las energías renovables y de la política energética es un tema fundamental y emblemático para este programa. En esta oportunidad contamos con la presencia de Pedro Gamio, ex viceministro de Energías del gobierno que está terminando. Regresamos. Bien, amigos, para escuchar propuestas relacionadas con energías renovables y política energética, tenemos esta entrevista con el economista Pedro Gamio, ex viceministro de Energía del actual gobierno. Bien, amigos, nos encontramos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía del gobierno aprista. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, como siempre tocando temas... Y actual director de una organización no gubernamental que promueve energías renovables en toda la región, como un mecanismo para derrotar la pobreza y dar oportunidades a personas que no tienen hoy energía en sus hogares. Que tiene 27 proyectos ejecutándose en América Latina, ¿no? Y estamos trabajando en el Cusco, estamos trabajando en Piura, estamos trabajando en Ayacucho y pronto llegaremos a más lugares del Perú, generando oportunidades a partir del conocimiento de tecnologías limpias con las cuales se puede conseguir energía, dando calidad de vida, sin esperar que llegue el sistema convencional, porque hay 40.000 centros poblados en el Perú aislados, a los cuales el sistema de electrificación convencional no va a llegar en un corto plazo por el alto costo que conlleva. De estos 27 proyectos que se manejan en América Latina, ¿podrías mencionar rápidamente los más destacados? Voy a mencionar uno en el Perú y uno en Brasil. En el Perú tenemos el sistema de microfranquicias. En esas bodeguitas que solo trabajaban hasta las 6 de la tarde, en pueblitos aislados, donde no hay energía, hoy existe el centro de comunicación e interacción de la comunidad
porque todos se reúnen en esa bodeguita porque ahora hay un panel solar que les permite tener energía hasta las 11, 12 de la noche y tener iluminación. Estos pequeños paneles solares, así como se distribuye cualquier producto, se empiezan a distribuir y se pagan de manera fraccionada dentro de la capacidad de pago de esas familias. Entonces los niños, los adultos van a poder ver televisión, si es que la señal llega al centro poblado, van a poder cargar su celular con un cargador solar, van a poder tener la posibilidad de escuchar música, de tener un equipo de video. Y eso que estoy diciendo, yo lo he visto en la Sierra de Piura, y es un testimonio formidable de cómo la modernidad puede llegar rápidamente a un menor costo, desarrollando la venta y comercialización de estos pequeños productos fotovoltaicos solares. Solamente una pregunta al respecto. ¿Cuánto paga en promedio, digamos, un usuario de estos sistemas, por decirte, mensualmente? Bueno, depende de la tecnología que uno use, pero yo voy a dar un ejemplo en Cajamarca. En Cajamarca, gracias al salto que se dio hacia un sistema renovable, se ha reducido a la mitad el costo por familia en promedio de lo que antes se gastaba en pilas, en querosene, en leña, en velas, hasta en baterías que la gente usaba para tratar de tener un poco de energía. Y es paradójico, he visto 2 casitas de esteras, una que como ya está prohibida la comercialización del querosene, utiliza diésel, una humareda altamente contaminante, y al costadito una casa que con el panel solar tiene más iluminación, no hay contaminación y hay mejor calidad de vida. Estamos hablando, digamos, se me ocurre, 15, 20 soles al mes, una cosa así, ¿podría ser? Bueno, en el caso, dependiendo del sitio, pero en este pueblo de Cajamarca, el costo ha bajado de 22, 25 soles a 11, 12 soles por familia. Extraordinario. Mensual. Extraordinario. Bueno, ¿y qué hace falta para masificar esto en el país? ¿Decisión política? Bueno, se ha avanzado, nosotros dejamos el camino abierto, ha habido un poco de retraso, nuestro sucesor ha sido un poco conservador frente a estas nuevas ideas, pero finalmente ha terminado convenciéndose y se ha aprobado un plan que va a dotar de más de 100.000 sistemas fotovoltaicos a una serie de pequeñas poblaciones aisladas que van entre 20 a 200 pobladores por centro poblado, y el nuevo gobierno tendrá que ratificar esta política para lograr que el país salte de un coeficiente de electrificación que hoy está en más o menos 84% al 98%, si es factible, logrando evidentemente pasar del tercio inferior a una posición expectativa en la región, porque sin luz usted no tiene posibilidad de preservar vacunas, medicamentos, no tiene posibilidad de dar calidad de vida a su gente, y es un derecho básico que la población que vive en el lugar más alejado debe tener. Debería establecerse como una norma que la luz, al igual que el agua, sea ya un derecho humano, dicho sea de paso. Lo es. Consagrado en la Constitución. Pero hay que hacer que el papel sea verdad. De acuerdo. Hay otro proyecto que mencionaste en Brasil, por favor, que también en Brasil, los camaroneros, pescadores artesanales, han reemplazado a los combustibles líquidos, que eran contaminantes, muy onerosos, ahora que el barril del petróleo está por encima de los $100 el barril, y utilizan estacas de 2,5 metros con paneles solares, con su pequeña batería, tienen 30% más de ingresos, han aplicado para un programa de bonos de carbono que les va a dar un ingreso adicional, y están muy contentos de haber entrado al camino de las energías renovables. Estoy hablando de pescadores artesanales, de gente humilde en el sur de Brasil, que hoy gana más, tiene un negocio sostenible y encima está obteniendo una renta adicional, porque, como se sabe, la no emisión de gases de efecto invernadero tiene un valor económico y eso puede ser retribuido en el mercado internacional. Bueno, yo había escuchado que para ejecutar estos proyectos, digamos, de retribución con los bonos de carbono se requería de grandes extensiones, digamos, Es correcto, pero en este caso hoy, estamos hablando en Brasil de lo que tú mencionas, de grandes pero cantidades. Estamos hablando, va a pasar de 5.000 pescadores artesanales el número, pero tu observación es válida. Antes los bonos de carbono solamente aplicaban a proyectos muy grandes. Hoy ya no.
Hoy existe una manera de trabajar los bonos de carbono, una nueva línea de trabajo que se llama Mecanismo de Desarrollo Limpio Programático. Yo sumo, por ejemplo, las cocinas mejoradas. Ya el Perú ha recibido el primer cheque por las 100.000 cocinas que han sido mejoradas en poblaciones rurales en el Perú. La meta es llegar a 1 millón. ¿En qué consiste este tema? Usted evita que las personas se enfermen con los humos contaminantes en lugares cerrados. Hace, mediante una capacitación básica, que la persona construya una cocina más eficiente y haga un uso más eficiente de la leña. Solo eso ya implica menos emisiones de gases contaminantes y salud para las personas. Y si usted junta todo lo que ha ahorrado de evitar gases contaminantes, significa derecho a bonos de carbono, y por primera vez el Perú, por un programa social, ha recibido de la Comunidad Financiera Internacional un cheque por la cantidad de emisiones que se han evitado gracias a la cocina mejorada. Es la primera vez en el Perú. La primera vez en programas sociales. Y hay, digamos, a otro nivel, ya el Perú está siendo beneficiario de bonos de carbono. Medianas hidroeléctricas que ya forman parte del registro y han recibido... ¿Proyectos de reforestación en nuestro país hay ya o todavía? Hay proyectos de reforestación, pero... Que reciben bonos energía representa el 80% de la cartera de bonos de carbono todavía. Ya. Yo puedo sentir orgullo porque soy del sector de energía, he trabajado toda mi vida en el sector de energía, primero en el Estado desde que fui practicante, luego en la empresa privada y luego regresé al Estado y ahora estoy en una ONG, pero siempre en el sector de energía. Pero en realidad el Perú tiene una gran vocación forestal y nos falta desarrollar más proyectos, porque el gran problema es la infraestructura de caminos que permita aprovechar de manera sostenible todo lo que el mundo forestal puede ofrecer. No es posible que en Bolivia, que es mucho más chica que el Perú, en campos y bosques, tenga más industria forestal certificada que el Perú. Y también comenzar a hacer las cosas bien. Yo no creo que en Iquitos o en Pucallpa haya sordos, ciegos y mudos que no ven pasar la madera que de manera ilegal se extrae. Tenemos que sincerarnos y construir un Estado con meritocracia, con valores, para lograr que el Perú tenga una economía baja en carbono. Ok, Pedro Gamio, me hacen señas, nos dicen que ya estamos con el tiempo. Vamos a un segundo bloque, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con Pedro Gamio conversando sobre energías renovables y otros temas vinculados con la energía y los hidrocarburos en general. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con Pedro Gamio. Bien, amigos, continuamos entonces con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio. Bien, amigos, continuamos con nuestro amigo Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, conversando sobre temas vinculados al desarrollo del país, a la lucha contra la pobreza, finalmente. Lo que nos has comentado de estos proyectos de energía solar en pueblitos apartados del Perú, pues es una demostración de cómo poco a poco los peruanos podemos lograr ciertos objetivos. Ahora vamos a conversar, Pedro, del problema del gas natural, del precio tan barato, tan depredatorio al que se está vendiendo nuestro gas, que va a alimentar, digamos, las necesidades de México, ¿no? Y que podría ocasionar, y que ya está ocasionando una serie de problemas. Quisiéramos conocer tu... Sobre ese tema hay mucho de qué hablar. Hace poco me invitaron a un debate y muchos de los espectadores se sorprendieron, no tenían conocimiento de un hecho. El precio del gas en los Estados Unidos está bajo hoy en día. Entonces la licitación a la que se ha comprometido el proyecto de exportación en el Perú va a ser que a finales de año o el próximo año, cuando recién empiecen a honrar esa licitación, que no haya ingresos esperados los ingresos esperados por el consorcio para este proyecto. En pocas palabras, hoy se está exportando el gas al doble o al triple, dependiendo del país de destino. Japón, por ejemplo, que ahora ya no tiene la planta nuclear donde ha ocurrido esta lamentable desgracia, incluso está cerrando otra, está comenzando a necesitar muchísimo más gas natural licuefactado y paga muy buen precio, 2 veces o 3 veces lo que pagaría el mercado norteamericano y la planta esta de Manzanillo en México. Lo que quiero decir, en resumen, es que por ahí una persona
puede pensar, oiga, si este negocio no me funciona, le puedo decir al gobierno, no sé de quién, Dios y los peruanos van a decidirlo. El 5 de junio. Estatíceme, porque de verdad este negocio No lo puedo manejar. no funciona. Pero hay que tener cuidado. Hoy sí es totalmente rentable porque se está vendiendo a spot a distintos países, Europa, Japón. La obligación de Manzanillo es gradual. No empieza con los 620 millones de pies cúbicos por día, que es la máxima producción hoy. Empieza, me parece, con alrededor de 200. Entonces, al cuarto o quinto año, sí, el compromiso de venta llega casi a acercarse al máximo de capacidad de producción del compromiso de exportación. Dicho de otro modo, el Perú, dentro de la renegociación que al parecer no va a poder cerrar este gobierno, porque se cortó la renegociación, la semana anterior la han vuelto a abrir. Se dilató varias veces. Pues, ¿no? Así es, pero es difícil que un gobierno de salida pueda cerrar este tema, pero el nuevo gobierno va a tener que hacerlo porque el precio del petróleo es muy alto, porque la economía de los peruanos se va a ver seriamente afectada, no va a haber posibilidad de mantener este subsidio de 80 a 100 millones de soles por semana que hoy se están yendo en el subsidio a los combustibles, a la gasolina, al diésel. Entonces, se tiene que renegociar, pero con mucha inteligencia, con mucha transparencia, considerando que hay elementos del entorno como este aspecto que definitivamente deben hacernos pensar y reflexionar sobre la importancia de conseguir hacer valer el derecho de la prioridad del suministro de gas para el mercado interno, pero sin patear el tablero, que podría costarnos más caro. De acuerdo. De acuerdo. A propósito, con relación a la planta de Manzanillo, se han dicho muchas cosas, ¿no? Que es una, bueno, repetimos, es una planta grande en México donde va el gas, nuestro gas finalmente, ¿no? Se dice que México podría desarrollar una petroquímica importante gracias a... No, nosotros estamos en opción de desarrollar esa petroquímica. La petroquímica del metano, que permite la producción básicamente de urea, que nos da hasta 6 veces valor agregado a lo que se recibe por la venta como materia prima, y la petroquímica del etano, que permite producir polietileno y más de 2.000 productos derivados, que nos da 20 veces más ingreso que la venta del gas como materia prima. Nosotros debemos desarrollar la petroquímica, pero bajo la mejor posibilidad, que es creando un polo petroquímico, donde todo el tipo de petroquímica del metano se concentra en un solo lugar, y así se aprovechan las sinergias. Todo lo que es la energía para el desarrollo de los propios proyectos, las facilidades portuarias, el uso del agua, todo, y se complementan, se produce una cadena productiva. Eso es seguir el mandato del costo-eficiencia para, en lugar de tener pequeñas plantas dispersas. Y 2 tipos de proyectos, el del metano, que nos lleva a la urea, y el del etano, que nos lleva a muchos productos derivados, de los cuales están hechas las computadoras o incluso en un montón de aspectos del mundo moderno. Digamos, el metano es una petroquímica básica, digamos, de primer nivel. Exacto. Y la segunda que tú mencionas del etano ya es una tecnología de punta que permite más de 2.000 productos derivados necesarios para todos los instrumentos que hoy vemos aquí en este set de televisión. De acuerdo. Y en el caso de Manzanillo, que es la planta esta en México. Lo de Manzanillo es la necesidad de energía del propio México y de los Estados Unidos de Norteamérica, que es dependiente de la importación, en este caso de gas natural licuefactado. En otras palabras, eso estaría destinado exclusivamente para energía, no para petroquímica. Está destinado fundamentalmente para energía, pero si nosotros no extraemos una parte del etano que tiene nuestro gas, evidentemente va a poder ser extraído afuera. De acuerdo. Porque es una ventaja que está dentro de nuestro gas natural. Ahora, no lo puede sacar todo, porque le quita poder calórico al gas. Hay una medida mínima que debemos respetar para que nuestro gas sea vendible, pero quitando la mayor parte de lo que excede esa medida mínima, estamos dándole valor agregado a nuestro recurso. Tenemos que ser conscientes que el gas natural es un recurso no renovable. En algún momento se va a terminar y debemos priorizar el suministro del gas para el mercado interno. Todos estos temas deben definirse pronto porque el nuevo gobierno no va a poder esperar mucho. El asunto de presión es cuánto debe costar el pasaje del transporte público, toda la cadena de bienes y servicios que se encarecen
si el precio de los combustibles se mantiene alto y la caja fiscal no va a resistir un subsidio más tiempo. Hay que masificar rápidamente, en la medida de lo posible, el consumo doméstico de gas natural. Con tecnología virtual, que es más rápido, podemos llegar a Arequipa, a Tacna, a Chiclayo. Transporte de gas criogénico, o sea, es decir, cisternas especiales que permiten una red de comercialización antes de que llegue el ducto, que demora 4 o 5 años de construcción. Y que se ha demostrado que es económicamente factible. Es más caro que el gas por ductos, pero más barato que comprar diésel, gasolina. E igual sigue siendo un buen negocio. No solo negocio, sigue siendo para el país la única manera de defenderse. De acuerdo. Un país que depende 70% del petróleo, frente al alto precio del petróleo, que puede llevarnos a menor crecimiento y que puede llevarnos, en el caso de una familia muy pobre, el 45% del presupuesto familiar es transporte. Muchas gracias, Pedro. Te iba a preguntar, bueno, ¿cómo acelerar el proceso de masificación de conexiones domiciliarias en Lima? Si lo pudieses decir rapidito. Solamente tenemos 33.000, nada más, que es poquísimo, pues es una miseria, ridículo. El tema está este es un negocio regulado. Se define vía el plan de ampliación y masificación. Y podemos lograr que el uso ineficiente del gas, y esa es una idea muy buena, el uso ineficiente del gas pague la reducción de los costos de instalación, que puede ser mínimo, para lograr que todos los sectores populares se conviertan a gas. En pocas palabras, un subsidio cruzado. La generación eléctrica que hace un uso ineficiente del gas ayuda a desarrollar la red de distribución de gas natural, abaratando los costos de las instalaciones domiciliarias de tantos barrios en Lima que pagarían la mitad de la factura eléctrica si tuvieran conexión a gas. ¿Qué opinas de la posibilidad de ponerle metas al operador y, si no las cumple, ponerle una competencia? No hay problema en eso, porque es una tarifa regulada y es un plan que es aprobado a través de todo un proceso técnico con Ocinermin. El tema está en cómo lograr que el Estado, a través del subsidio cruzado, haga que este plan, en lugar de plantearse 25.000, sean 50.000 conexiones por año. Muchas gracias, Pedro Bramio. Muy amable. El tema de las energías renovables y de la política energética es un tema fundamental y emblemático para este programa. En esta oportunidad contamos con la presencia de Pedro Gamio, ex viceministro de Energías del gobierno que está terminando. Regresamos. Bien, amigos, como todos sabemos, Arequipa es la ciudad en el país en donde se ha hecho extensivo el uso de los paneles solares. Hay muchas localidades también al interior del país, en zonas andinas, en donde ya se está empezando a incorporar el uso de paneles solares. Hay algunos experimentos muy interesantes en localidades de la selva, por ejemplo, en donde se está utilizando aceites vegetales, por ejemplo, extraídos del piñón o de la yatropa, para usarlos como combustible en sustitución del petróleo. La cooperación alemana maneja unos proyectos muy pequeñitos, por ejemplo, en la zona de Macicea, en Pucallpas, en el departamento de Ucayali, en donde las comunidades han, con el apoyo de la cooperación alemana, modificado algunos motores diésel para generación eléctrica y los han hecho aptos para el uso de aceites vegetales que se extraen, en este caso del piñón y la jatropa, y que podrían utilizarse también otras plantas, incluso muchas oriundas del país, que producen aceite que, repito, con modificaciones en los motores pueden alimentar la generación eléctrica. Esto realmente viene funcionando ya en muchos países del mundo y en nuestro país se están dando los primeros pasos. Ni qué decir también del tremendo potencial que tiene la energía eólica y, naturalmente, el gigantesco potencial que tiene la energía hidroeléctrica, sobre todo en la macrorregión sur, en donde hay importantísimos proyectos esperando ser ejecutados. Han sido muy amables, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa.